Bienvenidos a todos. Aquí en donde el miedo cobra vida. Si te gustan las historias escalofriantes y los misterios que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para noches de insomnio. El motor del camión rugía suavemente en la silenciosa carretera nocturna. Llevaba horas manejando sin descanso, con los ojos pesados por el cansancio y la mente en modo automático. Solo la línea amarilla en el pavimento me mantenía enfocado en el camino. No recordaba la última vez que había cruzado otro vehículo. Era una de esas rutas olvidadas, caminos que solo los camioneros tomaban para evitar el tráfico de las autopistas principales. Sabía que no debía detenerme, que tenía que llegar a mi destino antes del amanecer, pero mi cuerpo pedía descanso. El café barato de la última gasolinera ya no hacía efecto. Encendí la radio, buscando algo que me mantuviera despierto, pero todo lo que encontré fue estática. Genial, murmuré, golpeando el tablero con frustración. Cuando de pronto, lo vi. Una figura solitaria, parada al costado de la carretera, con la cabeza baja y la mano levantada en señal de autoestopista. Me dije, ¿quién demonios pedía un aventón a esas horas, en medio de la nada? Miré el reloj en el tablero, era las 3 de la madrugada. La mala hora, pensé. Cuando el camión pasó junto a la figura, sentí un escalofrío en la nuca. Había algo extraño en él. El hombre vestía ropas oscuras, demasiado delgadas para el frío de la noche. No llegué a ver su rostro, pero su piel era pálida, casi enfermiza, y su postura, algo en su postura parecía antinatural. Apreté el volante. Todo en mi instinto me decía que siguiera de largo. No te detengas. Pero mi pie presionó el freno casi sin pensar. El camión redujo la velocidad hasta detenerse unos metros más adelante. Empecé a bajar la ventanilla y girar la cabeza hacia la figura. ¿A dónde vas?, le pregunté. El hombre levantó la cabeza lentamente. Tan lejos como puedas llevarme, respondió con una voz grave y pausada. Tragué la saliva. No me gustaba ese tono, ni la forma en que el hombre me miraba. Pero no iba a dejarlo en medio de la carretera. Sube. El pasajero caminó hacia el camión con pasos lentos. Demasiado lentos. Como si no tuviera prisa por llegar. Sentí un nudo en el estómago cuando el hombre se subió y cerró la puerta con un clic. El camión volvió a moverse. El silencio en la cabina era denso e incómodo. Yo era un tipo que no hablaba mucho, pero algo en la quietud de mi acompañante me ponía nervioso. ¿Cómo te llamas?, pregunté, solo por llenar el vacío. El hombre tardó en responder. Eso no importa. Sentí un escalofrío. Por el rabillo del ojo, noté que el pasajero apenas se movía. No se acomodaba en el asiento, no respiraba con pesadez como lo haría cualquier otro viajero cansado. Solo permanecía inmóvil, con la vista fija en la carretera. La radio chisporroteó de repente, emitiendo un sonido de estática que rompió el silencio. Giré el dial, intentando encontrar alguna estación. Y nada. Giré la cabeza un segundo hacia el pasajero. El asiento estaba vacío. Mierda. El hombre había desaparecido. Sentí el pánico treparme por la garganta, giré la cabeza rápidamente hacia la carretera, sentía como el corazón pegaba a mi pecho como si fuera un martillo. Respiré hondo. Me estaba imaginando cosas. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, miré el espejo retrovisor. Mi corazón se detuvo. El hombre estaba en la litera trasera. Sentado en la oscuridad. Mirándolo fijamente. Pisé los frenos hasta el fondo. El camión derrapó en la carretera y se detuvo de manera estrepitosa. Su respiración era errática, su piel fría como el hielo. ¿Cómo demonios había llegado ahí? Con un nudo en el estómago, giré lentamente la cabeza hacia la litera. No había nadie. Mi garganta estaba seca. Volví a mirar en el espejo. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que salir de ahí cuanto antes. Pisé el acelerador con fuerza. El camión rugió y la carretera comenzó a devorarse bajo sus ruedas una vez más. No miraré hacia atrás. Pero entonces,
la radio se encendió sola. Un murmullo distorsionado surgió del parlante, una voz lenta y gutural, como si alguien hablara desde el otro lado de un abismo insondable. Sentí que la piel se me erizaba. No debiste detenerte. El sonido se cortó de golpe. Quise gritar, pero mi voz se atascó en la garganta. Giré la cabeza con terror hacia el asiento del copiloto. El pasajero estaba ahí de nuevo sentado y sonriendo. Estaba temblando. No solo por el frío que se colaba a través de la ventanilla rota, ni por la fatiga que se había apoderado de mi cuerpo. Era un miedo palpable, un nudo en el estómago que no podía deshacerse, algo mucho más profundo y oscuro que cualquier pesadilla. El hombre estaba ahí, en el asiento del copiloto, mirando fijamente hacia adelante con una sonrisa vacía. ¿Cuándo se subió? Intenté recordar, pero la imagen del rostro del pasajero, pálido, casi fantasmal, había quedado grabada en mi mente. La radio había emitido esa horrible advertencia: no debiste detenerte. La voz, grave, había llegado de alguna parte fuera del camión. Algo en el aire, pero lo peor era que sonaba como si ya lo conociera. ¿Por qué no dices nada?, dije, intentando que mi voz sonara firme, pero la preocupación y el miedo se filtraron en cada palabra. El hombre en el asiento del copiloto no respondió. Solo permaneció allí, inmóvil, con los ojos vacíos fijos en la carretera. Apreté los dientes y fijé los ojos en la carretera, tratando de centrarme en el camino. No podía ser cierto, pensé. Estaba agotado, mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quizás el hombre se había subido mientras lo miraba al espejo, o tal vez me había quedado dormido un segundo y ahora me había despertado. Era un autoestopista, ¿cierto? Sin embargo, algo no encajaba. Algo en el aire, algo en el comportamiento del pasajero, algo en su presencia. El silencio era insoportable. El sonido del motor del camión y el viento que golpeaba las ventanas parecían amplificados en la atmósfera espesa que se había formado en el interior. Volví a mirar al hombre de reojo. Había algo extraño en sus ojos. Como si no estuviera allí, como si no perteneciera a este mundo. ¿Tienes hambre?, pregunté, intentando romper el silencio con cualquier cosa. No importaba lo que fuera. El hombre no contestó. Volví a apretar los puños sobre el volante. ¿Por qué no se movía? De repente, la radio volvió a sonar. Esta vez, el sonido fue mucho más fuerte, mucho más claro, y las palabras que surgieron de ella que hicieron mi corazón detenerse. ¿Sabías que no debiste detenerte?, me tensé. La voz venía de la radio, pero la tonalidad era la misma que la del pasajero, la misma que había escuchado hace unos momentos. Era la misma voz. No puede ser, exclamé, mirando al alrededor, buscando alguna forma lógica de que todo eso tuviera sentido. Pero no había explicación. El pasajero, sin moverse, comenzó a hablar. Su voz era suave, como un susurro, pero cada palabra me llegaba a los oídos como un golpe directo al alma. ¿Sabes lo que pasa con los que se detienen?, preguntó, como si estuviera esperando la respuesta. Pero no pude contestar, solo sentía que el aire se volvía más denso. El hombre continuó. Se quedan atrapados. Atrapados en la carretera. Tragó saliva. El miedo crecía en mi pecho, pero no podía apartar la mirada del hombre. Algo no estaba bien, algo que no podía explicar. Los ojos del pasajero no parecían humanos, eran tenebrosos, como fosas sin fondo, sentía que me hundía en ellos cada vez que me detenía a mirarlos. Tú no entiendes. El hombre volvió a susurrar, esta vez con un tono de voz más profundo, como si viniera de algún lugar lejano y desconocido. Este camino, esta carretera, tiene una regla que nadie puede evitar. Intenté hablar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La atmósfera en la cabina era tan espesa que sentía como si estuviera bajo el agua. La radio volvió a sonar, pero no decía nada. Solo estaba la estática, como un zumbido que calaba hasta los huesos. El hombre continuó, como si no hubiera una pausa, como si su presencia no tuviera límite en el tiempo o espacio. «Te vas a quedar aquí», dijo, como una sentencia. «Vas a seguir conduciendo. Vas a pasar por el mismo tramo, una y otra vez, hasta que entiendas.
Sentí que algo se rompía en mi interior, como si el control que tenía sobre mi cuerpo, sobre mi vida, hubiera desaparecido. Las palabras del pasajero empezaron a mezclarse con las voces que llegaban de la radio. Todo se difuminaba, se distorsionaba, y de repente, el camión parecía ir más rápido, pero a la vez, no se movía en absoluto. No puede ser, pensé, pisando el freno. Pero el camión siguió avanzando. La carretera seguía extendiéndose ante mí, pero los mismos árboles, los mismos postes de luz, se repetían una y otra vez. Agarré el volante con firmeza, pero no puedo detenerme. Estaba atrapado. La figura del pasajero se desvaneció por un momento. En su lugar, había algo más. Algo que no quería ver, pero que no podía evitar mirar. La cabina se llenó de una niebla espesa y fría. Mi visión se nubló. Solo veía sombras que se movían rápidamente, silbidos extraños que surgían de todos lados, como si algo estuviera rodeándome, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. De repente, el camión se detuvo. No porque yo quisiera, no porque pudiera. Era como si el camión hubiera tomado una decisión propia. Las luces delanteras comenzaron a parpadear y, antes de que pudiera reaccionar, sentía una presión sobre el pecho. Algo invisible, pero que lo aplastaba, lo hacía sentir como si estuviera siendo absorbido por la carretera misma. ¿Por qué no lo entiendes? La voz del pasajero, ahora más clara que nunca, me llegó directamente al oído. Aterrorizado, giré rápidamente la cabeza. El hombre estaba de nuevo a mi lado, esta vez mucho más cerca, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, solo esperando a que yo lo mirara. Ya no tenía escape. Respiré hondo y, con manos temblorosas, intenté mover el volante, pero el camión seguía avanzando solo. La carretera era interminable, y las sombras que lo rodeaban parecían crecer más y más. Sentía que algo se arrastraba por el suelo del camión, algo que no podía ver pero que podía sentir en la piel. De repente, la radio comenzó a emitir una melodía suave, algo tan ajeno a todo lo que había experimentado hasta ahora. Me dejé llevar por esa melodía. Parecía ser la única salida. Pero justo cuando la melodía alcanzó su punto máximo, se detuvo. En su lugar, solo quedó la voz distorsionada de la radio, la misma que había escuchado antes. ¿Sabes lo que pasa con los que se detienen?, volvió a repetir. Aterrorizado, miré al pasajero. En ese instante, vi algo en sus ojos. Un vacío total. Un abismo en el que, sabía, iba a caer. No podía apartar la vista de la carretera. Mis manos temblaban sobre el volante, pero no era el frío lo que lo hacía sudar. Era el miedo. El miedo que me invadía cada vez que miraba al lado, hacia el pasajero. El hombre seguía allí sentado en el asiento del copiloto, con sus ojos oscuros fijos en la nada. No se movía. No respiraba. Quería gritar, quería detener el camión y huir, pero algo, como una fuerza invisible, me mantenía en mi lugar. Era como si el camión fuera una extensión del mismo, como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Las luces del camión iluminaban solo unos pocos metros de la carretera, y el resto quedaba envuelto en una oscuridad impenetrable. Cada tanto, sentía que la carretera se desvanecía, que el pavimento ya no era real. Las sombras parecían tomar forma, se estiraban hacia el horizonte, y de alguna manera, el paisaje parecía repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. No había salida. Al principio pensé que podría ser la fatiga. Un delirio por el cansancio. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que la sensación de estar atrapado era más que eso. Era como si el tiempo mismo estuviera distorsionado. ¿Dónde estamos?, murmuré, sin esperar respuesta. Pero el pasajero, como siempre, no dijo nada. Solo me miró, esa mirada vacía, casi desinteresada. Intenté abrir la ventana, pero esta estaba atascada. Golpeé el vidrio, pero nada pasó. No podía salir, no podía detenerme. El camión seguía avanzando, y no podía hacer nada para frenar. De repente, la radio se encendió. Teléfono no escape. No lo habrá. Se me estremeció todo el cuerpo, con el corazón latiendo en mi garganta. La voz de la radio era la misma. Era la voz del pasajero.
Solo que esta vez, el sonido venía de dentro del camión, de la misma cabina, como si estuviera rodeado por esa voz, atrapado en un círculo vicioso del que no podía escapar. «¡Cállate!», grité, pero mi voz sonaba distante, casi como si no me perteneciera. Estaba perdiendo el control. El hombre a mi lado, que antes se había quedado en completo silencio, ahora giró lentamente hacia mí, como si de repente hubiera cobrado vida. «No puedes escapar», dijo, su voz más profunda, más firme. No era una sugerencia, era una sentencia. Intenté acelerar, pero el camión ya no respondía como antes. Era como si las ruedas estuvieran pegadas al asfalto, como si el vehículo estuviera siendo arrastrado por una fuerza desconocida. La carretera a mi alrededor se retorcía y se doblaba, como si la misma carretera estuviera viva, transformándose en algo grotesco y distorsionado. Las luces del camión parpadearon brevemente y, cuando volvieron a iluminar el camino, vi algo que hizo latir más fuerte el corazón. Un cartel. Era viejo, cubierto por musgo y óxido, pero aún podía leerlo. Decía, Ruta 66, no conduzcas de noche. ¿Qué demonios? No podía dejar de mirarlo, mis ojos fijos en el cartel. Era como si la carretera lo estuviera desafiando, como si todo hubiera estado predestinado desde el principio. La voz de la radio volvió a sonar. Esta vez más cercana, más clara. «Estás atrapado aquí». Traté de reaccionar, de frenar, de girar el volante. Pero no podía. La carretera seguía retorciéndose. Las sombras a mi alrededor se estiraban y se deformaban, y los árboles que bordeaban la ruta parecían acercarse peligrosamente, como si quisieran devorarme. Miré al espejo retrovisor, y vio que el pasajero ya no estaba allí. Al principio, pensé que se había desvanecido, que se había ido, pero en cuanto miró hacia adelante en el retrovisor, lo vi de nuevo. Volvió a estar en la litera trasera, observando fijamente desde la oscuridad. La figura era más nítida que antes, más palpable, más real. La imagen del hombre estaba claramente definida, y su rostro, aunque inexpresivo, parecía estar cada vez más cerca, como si se estuviera acercando a mí. Intenté mirarlo con calma, pero no pudo. La sensación de que algo estaba mal me estaba consumiendo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, con mi voz quebrándose. No hubo respuesta. Pero en el espejo, el pasajero sonrió. Una sonrisa vacía, antinatural. No sabía qué pensar. El terror me paralizaba. ¿Era una broma? ¿Una pesadilla? Nada tenía sentido, pero a la vez todo parecía inevitable. De repente, el camión volvió a frenar por sí mismo. Estaba luchando por mantener la calma, me aferré al volante con todas mis fuerzas. El aire se volvió espeso, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Miré hacia afuera, y lo que vi me dejó helado. La carretera estaba completamente vacía, y el paisaje se repetía. No había fin. No había otra salida. Solo el mismo tramo de asfalto que recorría una y otra vez. Los árboles, los postes de luz, las señales, todo se repetía como una pesadilla sin fin. Estaba atrapado. El sonido de la radio llenó la cabina, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez, la voz sonaba más distorsionada, más profunda. «Ya lo entendiste, ¿verdad?». La voz habló como si fuera una pregunta. «No hay salida. El camino te pertenece». Sentía que mi mente comenzaba a romperse. ¿Estaba muerto? ¿Era esto el infierno, una condena eterna? ¿Qué quería el pasajero de mí? El hombre de la litera, ahora completamente visible, se levantó lentamente. Sus ojos estaban fijos en mí, y con un susurro casi inaudible, murmuró: «Tu destino está sellado». La cabina se llenó de una energía extraña, de un vibrante zumbido, como si el camión fuera una extensión de la oscuridad misma. No podía escapar. El pasajero se acercó lentamente. Su sonrisa no era humana. Su rostro era pálido, más que antes. Como si se estuviera desmoronando. El camión siguió avanzando, pero ya no tenía forma. Ya no era una carretera. Era un túnel infinito, una espiral sin fin, donde el tiempo y el espacio se entrelazaban, donde la realidad desaparecía por completo.
Con una sonrisa vacía, miré hacia el futuro. Sabía que el viaje aún no había terminado. No podía pensar con claridad. Cada intento por mantener la calma se disolvía rápidamente al ver la sonrisa del pasajero, cada vez más distorsionada, más monstruosa. Ya no era un hombre. Había algo en sus ojos, algo que no pertenecía a este mundo. Esa mirada vacía me perseguía, me mantenía atrapado, y mientras el camión seguía su curso sin que pudiera detenerlo, una sensación de desesperación me inundaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué lugar era este, fuera del tiempo y del espacio? La carretera, en su interminable repetición, se estiraba hacia el horizonte, pero no había ni un solo cambio. Nada parecía real. La cabina del camión estaba impregnada por una niebla espesa, de un gris pálido, que parecía envolverlo todo, ahogando cualquier resquicio de esperanza que pudiera quedarme. El pasajero se acercó lentamente. Su cuerpo no era humano, se deslizaba como si flotara, sin tocar el asiento. No podía oír nada. El único sonido era el de su respiración, que ya no parecía humana. Era una especie de susurro constante, como si estuviera siendo arrastrado por el viento. No pude evitar sentir como el miedo me estaba consumiendo. ¿Por qué yo? Pregunté, sin aliento, mientras las palabras me costaban más de lo habitual. El pasajero no respondió inmediatamente. Solo lo observaba, inmóvil, como si estuviera esperando que entendiera lo que ya sabía, lo que no podía escapar. Lo que pasa con los que se detienen. La voz del pasajero resonó en la cabina, suave, pero con una autoridad que hizo que mis pelos se erizaran, es que nunca se van. Tragué saliva. ¿Nunca se van? Mi mente no lograba captar el significado de esas palabras. ¿Era eso lo que había pasado con todos los que habían recorrido esta misma carretera? La idea de que podría estar atrapado aquí para siempre, sin ningún escape, sin esperanza, me revolvía el estómago. La radio cobró vida nuevamente. La estática inicial dio paso a una melodía inquietante, una que sonaba como un susurro distante. Era hermosa, pero también profundamente perturbadora. La reconocí, aunque no sabía de dónde. Era una melodía que no pertenecía a este lugar, una melodía que me hipnotizaba. De pronto, la radio se cortó, y lo único que se escuchaba era la voz de la figura que estaba a mi lado. «Nunca volverás», dijo, casi con dulzura, como si fuera una promesa. No podía respirar. La palabra nunca se quedó flotando en el aire, como una sentencia. Estaba atrapado, sí, pero no solo en la carretera, sino en el tiempo mismo. Algo había cambiado. Ya no podía ver el mundo exterior con claridad, ni siquiera podía sentir la sensación de estar avanzando. La carretera se había desvanecido, y todo lo que quedaba era la oscuridad infinita. El hombre continuó observándome. Pero ahora lo sentía dentro de su mente. Las palabras del pasajero no solo eran habladas, eran transmitidas a través de una extraña conexión. Sentía la presencia del hombre en la cabeza, como si estuviera invadiendo mis pensamientos. Era imposible evitarlo. Lo que ves. Lo que sientes. Todo esto es parte de la condena. La voz del pasajero se volvió más grave, más profunda. Sentí esa sensación de escalofrío en la piel, como si algo oscuro estuviera entrando en su cuerpo, algo que no podía sacar. Cerré los ojos, tratando de bloquear la voz, de detener el flujo de pensamientos ajenos que invadían mi mente. Pero no pude. Las imágenes comenzaron a llegar, caras distorsionadas, rostros atrapados en la niebla, personas que ya no eran personas, que estaban perdidas, desmembradas, con los ojos vacíos como los del pasajero. Era como si todos los que habían viajado antes que yo estuvieran ahí, atrapados en algún rincón de la carretera, condenados a revivir su último viaje una y otra vez. No puedes escapar de lo que te pertenece. La voz sonó en la mente como un eco repetido. Cada palabra resonaba en los rincones más oscuros del alma. Luché tratando de abrir la puerta del camión. Nada. La puerta no se movía, no cedía. Estaba sellada, igual que mi destino. No había escape. De repente, el motor comenzó a rugir más fuerte. El camión aceleró, como si tomara vida propia, empujado por una fuerza que no podía controlar.
Los faros brillaron con intensidad, y la carretera a su alrededor comenzó a retorcerse aún más, formando curvas imposibles, cambios de dirección, un caos total. Apreté el volante con desesperación, pero el camión se movía sin freno. En ese momento, todo a su alrededor se desvaneció, y se encontró en la oscuridad completa. Solo había un silencio absoluto, una calma mortal. La radio volvió a sonar, ahora con un tono aún más inquietante. La melodía comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez era más rápida, más frenética, como si estuviera a punto de desmoronarse. La voz de la radio no era la misma, sino una más profunda, más temblorosa, como si alguien estuviera murmurando desde un abismo. Ya no hay retorno. En un giro violento, el camión se detuvo por completo. Miré hacia adelante, pero no había nada. Solo un vacío profundo. ¿Era esto la muerte? ¿Era esta la última estación de su viaje? ¿Ya había cruzado esa línea invisible que separa la vida de la muerte? Intenté recordar cómo había comenzado todo. El hombre que había subido en la carretera, la sensación de estar atrapado, la radio, las palabras, las risas en la oscuridad. Pero lo peor era que ya no podía recordar cómo había llegado hasta aquí, ni cómo salir. Todo se había desvanecido, borrado por esa fuerza incontrolable, por esa carretera que me había absorbido. Cuando miré hacia el lado, el pasajero ya no estaba. Había desaparecido. El miedo se transformó en una angustia aún mayor. ¿Qué pasaba con aquellos que se detenían? ¿Qué les ocurría a aquellos que, como él, no podían escapar de esa condena eterna? Dejé de pensar. Ya no tenía fuerzas. La oscuridad me envolvió por completo, y el viaje no terminó. Continuó, sin prisa, sin rumbo, condenado a dar vueltas en esa espiral sin fin. Ya no sabía qué pensar. El camión seguía avanzando a través de la oscuridad, como una bestia indomable arrastrada por la fuerza de algo que no podía comprender. El volante bajo mis manos ya no respondía como antes, parecía estar conectado a algo más allá de mi control, algo que lo mantenía en ese interminable viaje. La carretera nunca terminaba. Cada tramo era igual, cada curva idéntica. El paisaje permanecía fijo, congelado, como si estuviera atrapado dentro de un mal sueño. El pasajero, ese hombre extraño, ya no estaba a su lado, pero su presencia seguía allí. Podía sentirla, en cada rincón de la cabina, en cada sombra que se estiraba a lo largo de la ruta. Como si el propio camión hubiera absorbido al pasajero, como si ahora formara parte de ese ser extraño que se había apoderado de él. ¿Era él quien estaba conduciendo? ¿O estaba siendo arrastrado por el camino? Ya no podía decirlo con certeza. Las fronteras entre la realidad y el delirio se estaban difuminando. De repente, la radio emitió un extraño zumbido, seguido por una música macabra. Una melodía que parecía arroparlo, envolverlo en una bruma pesada que me hacía sentir aún más atrapado. La melodía era suave, pero extraña, inquietante, como una canción de cuna proveniente de las entrañas de la oscuridad misma. Cerré los ojos, tratando de bloquear el sonido, pero era como si la música hubiera invadido mi mente, resonando dentro de mi cabeza. El horror era tangible ahora, la desesperación se había apoderado de mi alma. Estaba atrapado. El camión ya no era solo un vehículo. Era una cárcel, y la carretera una prisión eterna. La voz de la radio comenzó a hablar nuevamente, esa misma voz grave que había escuchado tantas veces, pero esta vez sonaba diferente, más cercana, más penetrante. ¿Crees que puedes salir de aquí? La voz murmuró. ¿Crees que tienes control sobre esto? El miedo me perforó el pecho. Era cierto. La pregunta no era solo retórica. Ya no tenía control. No sobre el camión, ni sobre mi destino. Nada era real, nada tenía sentido. La carretera, el camión, el pasajero, todo era parte de una misma prisión, una prisión que él había creado, y que ahora no podía escapar. En ese momento, algo extraño ocurrió. El camión, que hasta ese entonces parecía estar deslizándose suavemente por la carretera, comenzó a temblar violentamente, como si algo lo estuviera sacudiendo desde las entrañas. El sonido del motor se volvió más estridente, como un grito desaforado que penetraba mis oídos.
Los faros brillaron con intensidad, iluminando una carretera que no cambiaba, una carretera que estaba vacía, sin fin. Era como si el mundo mismo se estuviera desintegrando ante los ojos. Miré hacia adelante, y de repente, el camino se torció. En lugar de continuar recto, la carretera comenzó a girar y retorcerse, formando curvas imposibles, una espiral descendente que parecía tragarse el camión en su descenso hacia la oscuridad. Cada giro lo sumía más y más en un pozo sin fin, en una sensación de caída eterna. La radio se apagó de golpe, y por un breve momento, todo quedó en un silencio sepulcral. Demasiado pesado, demasiado denso. Miré al alrededor. Las sombras se alargaban, se movían, tomaban formas extrañas, como si tuvieran vida propia. En el espejo retrovisor, vi algo. Un par de ojos brillando en la oscuridad, como dos faros que observaban fijamente. El pasajero estaba de nuevo allí, ahora más cerca que nunca, en la cabina, justo detrás. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo había llegado allí? ¿Era posible? La figura del pasajero no se movió. Solo miraba fijamente, sin expresión, con una calma espantosa. Estaba atrapado en la oscuridad. ¿Era él quien estaba conduciendo? ¿O estaba siendo arrastrado por el camino? Ya no podía decirlo con certeza. Las fronteras entre la realidad y el delirio se estaban difuminando. De repente, la radio emitió un extraño zumbido, seguido por una música macabra. Una melodía que parecía arroparlo, envolverlo en una bruma pesada que me hacía sentir aún más atrapado. La melodía era suave, pero extraña, inquietante, como una canción de cuna proveniente de las entrañas de la oscuridad misma. Cerré los ojos, tratando de bloquear el sonido, pero era como si la música hubiera invadido mi mente, resonando dentro de mi cabeza. El horror era tangible ahora, la desesperación se había apoderado de mi alma. Estaba atrapado. El camión ya no era solo un vehículo. Era una cárcel, y la carretera una prisión eterna. La voz de la radio comenzó a hablar nuevamente, esa misma voz grave que había escuchado tantas veces, pero esta vez sonaba diferente, más cercana, más penetrante. ¿Crees que puedes salir de aquí? La voz murmuró. ¿Crees que tienes control sobre esto? El miedo me perforó el pecho. Era cierto. La pregunta no era solo retórica. Ya no tenía control. No sobre el camión, ni sobre mi destino. Nada era real, nada tenía sentido. La carretera, el camión, el pasajero, todo era parte de una misma prisión, una prisión que él había creado, y que ahora no podía escapar. En ese momento, algo extraño ocurrió. El camión, que hasta ese entonces parecía estar deslizándose suavemente por la carretera, comenzó a temblar violentamente, como si algo lo estuviera sacudiendo desde las entrañas. El sonido del motor se volvió más estridente, como un grito desaforado que penetraba mis oídos. Los faros brillaron con intensidad, iluminando una carretera que no cambiaba, una carretera que estaba vacía, sin fin. Era como si el mundo mismo se estuviera desintegrando ante los ojos. Miré hacia adelante, y de repente, el camino se torció. En lugar de continuar recto, la carretera comenzó a girar y retorcerse, formando curvas imposibles, una espiral descendente que parecía tragarse el camión en su descenso hacia la oscuridad. Cada giro lo sumía más y más en un pozo sin fin, en una sensación de caída eterna. La radio se apagó de golpe, y por un breve momento, todo quedó en un silencio sepulcral. Demasiado pesado, demasiado denso. Miré al alrededor. Las sombras se alargaban, se movían, tomaban formas extrañas, como si tuvieran vida propia. En el espejo retrovisor, vi algo. Un par de ojos brillando en la oscuridad, como dos faros que observaban fijamente. El pasajero estaba de nuevo allí, ahora más cerca que nunca, en la cabina, justo detrás. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo había llegado allí? ¿Era posible? La figura del pasajero no se movió. Solo miraba fijamente, sin expresión, con una calma espantosa. Estaba atrapado en la oscuridad. De repente, el rostro del pasajero comenzó a deformarse. La piel se estiró, los ojos se agrandaron de una manera antinatural, y su boca,
que en un principio estaba cerrada, se abrió lentamente, revelando unos dientes afilados, como los de un animal salvaje. Pero no era solo su rostro lo que se deformaba. Era todo él. Su cuerpo comenzó a alargarse, a retorcerse, como si estuviera cambiando de forma, como si estuviera adoptando una nueva identidad. No, grité, pero no había voz. La pesadilla que vivía era demasiado real. Ya no sabía qué era peor, el terror que sentía al ver cómo el pasajero se transformaba ante los ojos o la sensación de que la carretera misma me estaba devorando, absorbiendo el camión, tragándose todo a su paso. En ese momento, el camión comenzó a desaparecer, no como si se desvaneciera, sino como si se fundiera con el aire. El interior de la cabina comenzó a desintegrarse, como si estuviera perdiendo forma, y el motor dejó de rugir. La radio, la luz, el sonido, todo comenzó a perderse en la nada. La oscuridad lo rodeó, lo engulló por completo, y entonces, el pasajero apareció una vez más, pero ya no era el hombre de antes. Ahora era algo más grande, algo inhumano, una sombra gigantesca, un monstruo con miles de ojos brillando en la negrura, observando todo a su alrededor. Sentí que la vida se me escapaba. Ya no podía respirar, ya no podía pensar. Estaba siendo absorbido por la oscuridad, pero algo en mi interior sabía que no todo estaba perdido. No era el final. Algo aún quedaba por suceder. La sombra del pasajero lo envolvió, lo arrastró hacia su interior, pero justo cuando pensó que todo había terminado, un destello de luz apareció en el horizonte. Era pequeño, como una chispa, pero de alguna manera, esa luz parecía ser la única salida. Extendí la mano, deseando alcanzar esa luz. ¿Era la salvación? ¿Era la muerte? La verdad era que ya no importaba. Solo sabía que tenía que llegar allí. A medida que se acercaba a la luz, la sombra comenzó a desvanecerse, como si tuviera miedo de ella. La carretera se desmoronaba, y las figuras oscuras que lo habían perseguido empezaron a desintegrarse. Finalmente, alcancé la luz. Cuando la toqué, todo se detuvo. La oscuridad desapareció, y el camión, el pasajero, la carretera, todo se desvaneció. De repente, me encontré en un lugar completamente diferente. Sentía el sonido distante de una jukebox y el aroma de café recién hecho. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba sentado en una mesa de un restaurante de carretera. Las luces de neón parpadeaban suavemente a través de las ventanas. Parpadeé varias veces, tratando de ajustar mis ojos a la luz. Una camarera me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien, amigo?, preguntó, mientras colocaba una taza de café caliente delante de mí. Miré alrededor, tratando de entender cómo había llegado allí. La textura pegajosa del asiento de vinilo bajo mí, el murmullo de conversaciones al fondo. Todo era tan real y tangible. El sueño del camión, la carretera infinita, la voz inquietante del pasajero, todo parecía desvanecerse como un recuerdo lejano. Tomé un sorbo del café, sintiendo como el calor se deslizaba por mi garganta y me devolvía al presente. Sí, estoy bien, respondí, aunque no estaba del todo seguro de lo que acababa de experimentar. Me levanté de la mesa, dejando algunas monedas junto a la taza. Mientras me dirigía hacia la puerta, una sensación de alivio me invadió. Había escapado de la pesadilla, pero una parte de mí se preguntaba si todo aquello había tenido algún propósito. Cuando salí del restaurante y respiré el aire fresco de la mañana, supe que la vida seguía adelante y que, al final, solo era un sueño.